¿Alguna vez has entrado en tu propio cuarto y sentido como si el aire estuviera pesado, cargado de algo que no puedes explicar? Una especie de opresión invisible, como si la paz hubiera abandonado el espacio. Y lo más extraño, incluso después de dormir durante horas, te despiertas más agotado de lo que te acostaste. No estamos hablando solo de un cansancio físico, sino de un agotamiento que viene desde adentro, que afecta tu emocional, tu alma. El lugar que debería ser tu santuario de descanso empieza a transformarse, noche tras noche, en un ambiente denso, silencioso, como si estuviera impregnado por discusiones pasadas, recuerdos incómodos y una extraña ausencia de luz espiritual. Muchas personas sienten esto, pero piensan que es solo psicológico, fruto del estrés cotidiano. Sin embargo, ¿y si te dijera que esto podría tener un origen mucho más profundo, algo espiritual? El Padre Pío, conocido por su don de discernimiento espiritual, fue categórico al advertir sobre ciertos objetos que nunca deberían permanecer cerca de tu cama. Nos enseña que el enemigo es sutil e inteligente. Muchas veces usa lo que parece sagrado o inofensivo para infiltrarse en los lugares donde estamos más vulnerables, y el cuarto, donde dormimos y bajamos la guardia, es el principal objetivo. Hay objetos que, aunque sean religiosos a primera vista, si están contaminados espiritualmente o cargan un pasado oscuro, se convierten en verdaderos canales de influencia maligna. No solo afectan el ambiente, sino también la calidad de nuestro sueño, nuestros pensamientos, nuestros sueños, en casos más extremos, nuestra fe. Durante periodos espiritualmente intensos, como la Semana Santa, esta influencia se vuelve aún más poderosa. Es cuando el enemigo se agita con más fuerza, tratando de encontrar brechas en hogares desprotegidos, explorando la distracción y la falta de vigilancia espiritual. ¿Y si dentro de tu cuarto están estos elementos que sirven como una especie de clave de entrada para esas fuerzas invisibles? ¿Y si la sensación de asfixia que sientes al dormir es, en realidad, la manifestación de una presencia que tú mismo permitiste entrar, sin darte cuenta? El Padre Pío mencionó 3 objetos que son especialmente peligrosos en este contexto. 3 elementos que, si no se discernen correctamente, pueden desequilibrar completamente el ambiente espiritual de tu casa. Lo más inquietante es que muchos de ellos son tratados como protectores o benditos, pero llevan en sí una carga contraria. Son elementos que, en lugar de atraer luz, pueden estar sirviendo como puntos de conexión con esferas espirituales que no vienen de Dios. El tercer objeto, en especial, es el más disimulado y el más traicionero, y es precisamente por eso que la mayoría de las personas jamás sospecha de él. Esto no es una suposición ni una exageración mística. Hay un fundamento profundo en esta advertencia, y quienes tienen sensibilidad espiritual lo perciben claramente. Cuando nos acercamos a periodos como la Cuaresma y la Semana Santa, hay un movimiento intenso en el mundo invisible. Las batallas espirituales se intensifican, y el descanso se convierte en un territorio vulnerable. Por eso, el discernimiento es necesario, no solo en las actitudes que tomamos, sino también en las elecciones aparentemente simples, como lo que colocamos dentro de nuestro cuarto. Es en este espacio íntimo donde muchas luchas espirituales silenciosas ocurren, y tener un ambiente espiritualmente limpio y protegido puede marcar toda la diferencia entre noches de tormento y un sueño verdaderamente restaurador. ¿Alguna vez has pensado que el mayor punto de vulnerabilidad espiritual de tu casa puede estar justamente en el ambiente en el que más confías? Sí, el cuarto. Ese lugar que debería ser tu refugio de descanso, donde cierras los ojos creyendo estar seguro, puede contener grietas invisibles por donde entran fuerzas que operan en las sombras. Y lo más aterrador es que estas brechas no siempre son visibles o fáciles de identificar. Se esconden detrás de objetos que parecen completamente normales, incluso bonitos o religiosos, pero que, espiritualmente,
actúan como conductores para una presencia oscura que se infiltra silenciosamente en tu ambiente. Padre Pío, con su sensibilidad aguda para los asuntos del espíritu, sabía que el mal rara vez se presenta de manera obvia. Viene disfrazado, envuelto en una apariencia de bien, y se instala exactamente donde estamos más vulnerables, en el espacio donde descansamos el cuerpo y nos abrimos a la dimensión espiritual durante el sueño. Estos objetos, que a primera vista parecen inofensivos, funcionan como verdaderos hilos invisibles que se entrelazan alrededor de nuestra alma. No solo traen inquietud, sino una sensación persistente de angustia, confusión mental, pesadillas, en muchos casos, incluso desequilibrios físicos que surgen sin explicación médica. ¿Te has dado cuenta de cómo, en los días considerados más sagrados, especialmente en tiempos como la Semana Santa, los conflictos dentro de la casa parecen aumentar? Discusiones surgen de la nada, dolores aparecen repentinamente, y el insomnio se convierte en una presencia constante. Esto no es solo una coincidencia. Son momentos del calendario espiritual en los que el cielo está más activo, pero esto también provoca un estremecimiento en las fuerzas contrarias a la luz. El mal se agita porque sabe que los cielos se abren con más intensidad en este periodo. Y si hay alguna grieta en tu casa, es por ahí por donde intentará entrar. Tal vez ya hayas despertado por la mañana con la sensación de haber cargado una carga durante toda la noche. El cuerpo pesado, el espíritu inquieto, el ambiente denso. Incluso después de orar sinceramente, parece que el aire sigue cargado, como si algo resistiera a la paz. ¿Y si te dijera que puede haber algo dentro de tu cuarto, en este mismo momento, alimentando ese peso espiritual? Algo que tú mismo pusiste allí, creyendo que era un símbolo de fe, pero que está actuando como un punto de acceso para fuerzas que trabajan en contra de tu alma? Padre Pío dejó orientaciones muy claras al respecto. Fue enfático al advertir que ciertos objetos, incluso revestidos de simbolismo religioso, nunca deberían permanecer dentro de un hogar cristiano, y, especialmente, no en el cuarto. Este cuidado debe ser aún mayor en periodos sagrados como la Semana Santa, cuando el cielo envía gracias abundantes sobre los fieles, pero el reino de las tinieblas también se agita, buscando cualquier pequeña brecha para penetrar en los hogares. Es un tiempo en el que los ángeles realmente pasan entre las casas, bendiciendo, sanando, protegiendo, pero, al mismo tiempo, fuerzas negativas vagan intentando encontrar grietas para contaminar el ambiente. Y es precisamente ahí donde muchos, incluso cristianos devotos y sinceros, sin darse cuenta, mantienen estas brechas abiertas. Ya sea por ignorancia espiritual, ya sea por descuido, estos objetos siguen allí, día tras día, debilitando el ambiente, influyendo en el emocional de los habitantes, y convirtiendo el cuarto en un territorio espiritualmente inestable. La apariencia puede ser de tranquilidad, pero la atmósfera denuncia el desequilibrio. Y entenderás, a lo largo de este video, cómo identificar estas presencias disfrazadas y cómo cerrar, de una vez por todas, las grietas que aún existen a tu alrededor. Es exactamente por eso que este mensaje llegó hasta ti. Sí, tú que has sentido esta lucha invisible, como si algo estuviera impidiendo que tus oraciones llegaran al cielo, como si, por más que busques la paz, el ambiente a tu alrededor siga siendo pesado, denso y sin luz. Esto no es algo normal, no es solo una coincidencia. Esto es una señal, una advertencia. Si estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Puede que haya sido el Espíritu Santo quien te trajo hasta aquí, o tal vez haya sido la intercesión del propio Padre Pío que, de alguna manera, quiso que escucharas esto ahora. Hay algo en tu cuarto que necesita ser retirado, algo que está alimentando una batalla espiritual dentro de ti, algo que debe ser removido inmediatamente para que la verdadera paz pueda regresar. Padre Pío entendía como pocos la realidad de enfrentar el mal, la guerra espiritual contra fuerzas invisibles que atacan tanto el cuerpo como el alma. Él, que vivió momentos intensos de pruebas, sabía muy bien que, muchas veces, el mal se manifiesta de forma sutil, escondiéndose en las sombras, en los lugares donde nos sentimos más seguros, como nuestro propio hogar. En uno de los episodios más marcantes de su vida, durante la Semana Santa,
Padre Pío fue encontrado inconsciente y cubierto de hematomas, como si hubiera sido agredido por fuerzas invisibles. Al recuperar la conciencia, simplemente dijo: «El diablo está furioso porque hay casas llenas de fe, pero también llenas de grietas». Esas grietas, invisibles a los ojos humanos, son esas pequeñas brechas espirituales que dejamos sin darnos cuenta, permitiendo que el mal se infiltre en nuestra vida. Hoy, descubrirás cuáles son los 3 objetos que, según las enseñanzas de Padre Pío, jamás deberían estar en tu cuarto. Son elementos que, a primera vista, parecen inofensivos, incluso sagrados, pero que, si están contaminados espiritualmente, se convierten en puertas de entrada para las fuerzas de las tinieblas. Y más que eso, te enseñaré un ritual de purificación que Padre Pío recomendó solo a aquellos que consideraba preparados espiritualmente. Este ritual de oración, fe y autoridad espiritual es una poderosa herramienta para expulsar la negatividad y restaurar la armonía espiritual en tu ambiente. Pero antes de continuar, presta atención, porque el tercer objeto que vamos a revelar es el más traicionero de todos. Se presenta como algo religioso, algo que debería traer paz, pero que, si está espiritualmente contaminado, se convierte en la principal puerta de entrada para el mal. Es por eso que muchos católicos, a pesar de orar constantemente, se ven en situaciones de enfermedad, sufrimiento y decadencia espiritual. No logran entender por qué, a pesar de tanta fe, las adversidades parecen aumentar. Ahora, pregúntate sinceramente, ¿estás listo para remover lo que está interfiriendo con tu vida espiritual? ¿Estás dispuesto a purificar tu espacio, restaurando la paz y la protección que vienen de Dios? Es fundamental proteger tu casa y tu familia, cerrar todas las puertas y ventanas espirituales que el enemigo pueda usar para invadir tu privacidad. Cuando haces esto, estás tomando una postura firme en la protección de tu hogar y asegurando que el mal no tenga acceso a tu espacio sagrado. Entonces, ahora, di con fe y determinación: Padre Pío, purifica mi casa. Y comparte con nosotros lo que has estado sintiendo, porque créeme, no estás solo. Muchos están enfrentando exactamente lo que estás viviendo ahora, pero muchos no logran identificar la causa espiritual de esto. Si crees en la intercesión de Padre Pío, si crees en el poder de la oración y la fe, suscríbete ahora a este canal. Aquí, no solo recibes videos, sino que recibes revelaciones espirituales profundas que incomodan al enemigo y agradan al cielo. Estamos aquí para compartir contigo la sabiduría que transforma las vidas espirituales. Y hoy, revelaremos los 3 objetos espiritualmente peligrosos que deben ser removidos de tu cuarto. Padre Pío solía decir algo muy profundo: el diablo se esconde donde nadie mira. Él entendía que los ataques a menudo ocurren a través de lo que guardamos para nosotros mismos, ya sea por distracción, apego o incluso por ignorancia. Pocos lo saben, pero el propio Padre Pío enfrentó innumerables noches de batalla espiritual, solo, en su celda. Frailes que estaban en el convento relataron haber oído ruidos extraños provenientes de la habitación de Padre Pío, como si él estuviera librando una lucha invisible contra fuerzas malignas. Era algo aterrador, pero también profundamente revelador. Un día, después de una noche especialmente difícil durante la Semana Santa, lo encontraron cubierto de arañazos y moretones. Cuando le preguntaron qué había sucedido, él respondió con firmeza: el enemigo ataca con más furia cuando estamos más cerca de Dios. Esta frase debe ser comprendida en su totalidad. La Semana Santa es, sin duda, un periodo de abundante gracia, pero también de vulnerabilidad espiritual. El velo entre el cielo y la tierra se vuelve más fino, y mientras celebramos la pasión y resurrección de Cristo, también es el momento en que el enemigo se desespera, buscando cualquier brecha para invadir nuestras vidas. Y uno de los lugares más sensibles, lo que muchos no comprenden totalmente, es nuestra habitación. Ese es el lugar donde ocurren nuestros sueños, donde nuestra mente y nuestro inconsciente se abren, donde nuestra alma descansa y se vuelve vulnerable. Es el lugar donde comenzamos y terminamos nuestro día, por lo que tiene un peso espiritual mucho mayor de lo que imaginas. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras cargando un peso espiritual dentro de tu casa? ¿Has tenido pesadillas extrañas? ¿O te has despertado a las 3 de la mañana, sin razón aparente, sintiendo una presencia incómoda a tu alrededor?
¿Has notado que las discusiones familiares parecen intensificarse, muchas veces por razones triviales, y sientes que todo está fuera de control? Tal vez el ambiente que te rodea esté siendo influenciado por fuerzas invisibles. O tal vez, lo que has estado sintiendo no sea más que el reflejo de algo que ha sido permitido dentro de tu propio dormitorio, ese espacio íntimo y sagrado que debería ser tu refugio espiritual. Esto no es algo trivial, y Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Él comprendía que el enemigo actúa de forma sutil, camuflado, infiltrándose justamente en los lugares donde creemos estar más protegidos. Pero es precisamente allí, en esos espacios de aparente seguridad, donde las fuerzas espirituales pueden encontrar grietas. Y es por eso que los objetos que mantenemos dentro de nuestra habitación tienen un impacto tan profundo en nuestra vida espiritual. Padre Pío nos enseñó que no debemos enfocarnos solo en las grandes amenazas visibles, sino también en los pequeños detalles que, sin darnos cuenta, pueden estar abriendo puertas al mal. Si deseas vivir en paz, si anhelas realmente expulsar cualquier sombra de negatividad de tu hogar, ha llegado la hora de actuar. Este es el momento de cerrar todas las puertas al enemigo, de purificar tu entorno y de fortalecer la protección espiritual que te rodea. Y estoy aquí para guiarte en ese proceso, no solo revelándote qué objetos debes retirar, sino también mostrándote cómo transformar tu habitación en un verdadero santuario, un lugar impregnado por la luz y la presencia de Dios. Vamos, entonces, a descubrir qué es lo que está atrayendo esas fuerzas oscuras hacia tu casa, y lo más importante, cómo puedes expulsarlas de una vez por todas. Siente ahora la presencia de Dios en tu vida, porque estas señales no son casualidad. Padre Pío, con su don espiritual extraordinario, tenía una sensibilidad única para percibir las batallas invisibles que ocurrían dentro de los hogares. En una ocasión, una mujer se acercó a él para confesarse. No dijo ni una sola palabra. Sin embargo, Padre Pío la miró con profundidad, y con la sabiduría que viene de lo alto, le dijo: «Tu casa es hermosa, pero hay oscuridad en tu dormitorio. Hay algo allí que no pertenece a Dios». Ella se quedó paralizada. Durante meses había sufrido de insomnio, ansiedad intensa, y una sensación constante de inquietud, sin nunca haber imaginado que esos síntomas podrían estar relacionados con el ambiente donde dormía. Jamás se le ocurrió que su lugar de descanso, donde buscaba alivio, refugio y renovación, pudiera ser la raíz de tanto sufrimiento. Pero cuando Padre Pío la confrontó con esa verdad, todo cobró sentido. El mal no siempre se presenta de forma evidente. A veces, está justo donde menos lo esperamos. Y ahora ha llegado tu momento. Es hora de que tú también abras los ojos a la realidad espiritual que te rodea. Al igual que aquella mujer, puede que no te hayas dado cuenta, pero hay algo en tu habitación, quizá justo frente a ti, que está afectando tu paz espiritual y tu bienestar físico. Ha llegado el momento de enfrentar lo que está oculto en tu propio espacio sagrado. Vamos a hablar sobre 3 objetos que nunca deberían estar en tu dormitorio, especialmente durante la Semana Santa. Muchos de estos objetos están en nuestras casas por costumbre, apego emocional o simplemente por ignorancia. Pero lo que pocos saben es que estos elementos tienen un poder real, actuando como portales espirituales que permiten la entrada de influencias negativas. El tercer objeto que voy a revelarte es, sin duda, el más engañoso de todos. Es aquel que logra confundir incluso a los más piadosos y fervorosos, haciéndoles creer que no hay ningún problema, cuando en realidad está abriendo una puerta directa a las fuerzas de la oscuridad. ¿Estás listo para descubrir qué debe ser removido de tu dormitorio antes de la Pascua? ¿Estás preparado para cerrar las puertas espirituales que permiten que la oscuridad penetre en tu espacio más íntimo y sagrado? Lo que voy a compartir contigo ahora fue revelado por el Padre Pío solo a aquellos que estaban verdaderamente dispuestos a luchar por su liberación espiritual. El primer objeto que parece completamente inofensivo, pero que en realidad causa grandes estragos espirituales, son los espejos. Sí, los espejos. Muchos los consideran meros elementos decorativos o prácticos dentro del hogar, sin tener idea del poder espiritual que pueden contener. Desde una perspectiva espiritual, el espejo puede convertirse en un portal muy real hacia dimensiones invisibles, especialmente cuando se encuentra en el dormitorio,
el lugar donde nuestra alma se vuelve más vulnerable durante el descanso. Padre Pío solía advertir sobre la presencia de espejos en los cuartos, especialmente cuando estaban mal ubicados o cerca de espacios donde había tensiones emocionales o disturbios constantes. Según él, el espejo no solo refleja nuestra apariencia, sino también nuestras emociones, temores y heridas internas. Y en esa reflexión profunda, muchas veces inconsciente, se abre una brecha espiritual por la que pueden entrar influencias negativas. Un espejo puede amplificar la energía presente en el ambiente, y si dicha energía está contaminada por discusiones, angustia, insomnio o pensamientos sombríos, se convierte en un receptor de esas vibraciones. Es por eso que muchas personas experimentan noches agitadas, sueños perturbadores, o se despiertan cansadas, sin saber que parte de esa carga viene de un objeto que refleja constantemente el malestar del alma. El efecto espiritual de un espejo no purificado o ubicado en un lugar inapropiado puede ser tan fuerte como el de otros objetos que, por ignorancia, dejamos entrar en nuestro espacio más sagrado. Por eso, al alinearte con los profundos consejos del Padre Pío, necesitas comenzar a examinar con seriedad la energía que estás cultivando dentro de tu hogar. Pregúntate con sinceridad, ¿mi dormitorio está realmente protegido? ¿O acaso hay algo allí, aparentemente inocente, que está funcionando como una puerta abierta para fuerzas que no vienen de Dios? El primer paso hacia una verdadera purificación espiritual de tu espacio es reconocer que ciertos objetos, como los espejos mal ubicados, pueden convertirse en focos de disturbio espiritual. Sí, los espejos. Objetos que a menudo admiramos por su belleza o valor sentimental. Muchos son clásicos, heredados de familiares, piezas antiguas que decoran nuestro hogar con elegancia. Pero lo que casi nadie comprende es el profundo impacto espiritual que puede tener un espejo dentro del dormitorio. Hoy quiero compartir contigo algo que ha sido olvidado por muchos católicos contemporáneos, pero que fue parte esencial de la sabiduría espiritual cristiana durante siglos. Desde los primeros tiempos del cristianismo, los espejos nunca fueron considerados meramente objetos funcionales o decorativos. Los padres de la Iglesia, los grandes guías espirituales que sentaron las bases de la fe cristiana, escribieron sobre el simbolismo profundo de los espejos. Ellos los veían como superficies que podían conectarse con realidades invisibles, funcionando como portales espirituales hacia el bien o hacia el mal. Y si alguien conocía esa verdad con claridad, era el Padre Pío. Él tenía una prudencia extrema con los espejos, sobre todo con aquellos antiguos o de procedencia incierta. Padre Pío advertía a sus hijos espirituales sobre el peligro de conservar objetos heredados sin ningún tipo de bendición o discernimiento, porque estos pueden arrastrar con ellos la carga espiritual de sus antiguos dueños y de las casas de donde provienen. En el caso de los espejos, esta carga puede ser especialmente potente, ya que su simbolismo va más allá de lo físico. Reflejan no solo la imagen corporal, sino también presencias invisibles que habitan el entorno. Padre Pío solía decir que si un espejo no estaba debidamente bendecido, podía convertirse en una frontera difusa entre dos mundos, el mundo visible y el invisible. Un espejo puede ser testigo silencioso de nuestras emociones, de nuestras luchas interiores, y cuando no está purificado, puede reflejar también aquello que no pertenece a Dios. ¿Te parece una exageración? Entonces escucha este testimonio. Una mujer se acercó al Padre Pío, desesperada, porque sus hijos se negaban a dormir en un cuarto donde había un antiguo espejo heredado de su abuela. Los niños despertaban en medio de la noche, aterrados, gritando que veían personas observándolos desde dentro del espejo. Cuando el Padre Pío fue informado de lo que ocurría, no dudó. Ordenó de inmediato que el espejo fuera retirado del dormitorio. ¿El resultado? En cuanto el espejo fue removido, la paz volvió a aquel hogar. No se trataba de superstición. Era, como él enseñaba, una comprensión profunda de la realidad espiritual, algo que los santos y místicos han sabido desde hace siglos. Hay objetos que cargan presencias espirituales invisibles para la mayoría, pero que influyen en nuestro día a día. Por eso, si tienes espejos en tu habitación, especialmente si son antiguos o heredados, es fundamental que reflexiones sobre el efecto espiritual que podrían estar teniendo. Padre Pío nos enseñó a no quedarnos en lo superficial, sino a mirar más allá de lo visible,
a discernir las energías sutiles que habitan los objetos y los espacios. Bendecir y purificar tu entorno no es solo una práctica devocional, es un acto de defensa espiritual. Puede ser el primer paso para restaurar la armonía en tu hogar, para proteger el lugar donde tu alma descansa y se renueva cada noche. El mundo espiritual es real. Se manifiesta de maneras sutiles, y muchas veces inesperadas, incluso a través de los objetos que decidimos conservar cerca de nosotros. ¿Sabías que un espejo adquirido en un mercado de pulgas, o que llega a ti sin saber bien de dónde proviene, puede arrastrar consigo una energía oscura? Padre Pío insistía en que los objetos, sobre todo aquellos que tienen una historia desconocida, deben ser consagrados antes de entrar en nuestra casa. Y si ese objeto en cuestión es un espejo, su consejo era aún más firme: no lo coloques en el dormitorio. Especialmente durante la Semana Santa, cuando el mundo espiritual se intensifica, estos portales invisibles pueden volverse activos y peligrosos. Un espejo puede parecer una simple pieza decorativa, pero espiritualmente puede convertirse en una grieta abierta, una rendija por donde se filtran energías no deseadas. Padre Pío lo advertía con claridad. Durante la Semana Santa, todos los objetos con sensibilidad espiritual, como los espejos, deben recibir atención especial. Recomendaba que fueran bendecidos por un sacerdote, y si no era posible, lo más prudente era retirarlos del lugar de descanso al menos durante ese tiempo. Porque no se trata solo de estética, se trata de proteger tu alma, tu paz y tu conexión con Dios. Ahora, detente un momento y observa con atención tu habitación. ¿Hay un espejo presente, especialmente si está colocado de forma que refleje tu imagen mientras duermes? Si la respuesta es sí, eso podría ser la primera fisura espiritual que necesita ser cerrada. Pero esta es solo la puerta de entrada. A partir de aquí, es necesario profundizar aún más en el ambiente que te rodea, porque el segundo objeto que debes considerar no es algo que puedas ver fácilmente. Y, sin embargo, puede tener un impacto más profundo que cualquier otro. Es silencioso, discreto, pero habita tu espacio más íntimo. Y según las enseñanzas de Padre Pío, es allí donde el enemigo encuentra asidero, en aquello que no ha sido sanado, en las heridas que se mantienen abiertas en el alma. Haz una pausa y comienza a revisar con el corazón despierto. ¿Qué conservas guardado en tu habitación? Mira dentro de los cajones, debajo de la cama, en esas cajas olvidadas que nunca abriste del todo, o en los estantes donde se acumulan objetos con historias. ¿Cuántas de esas cosas están vinculadas al dolor? ¿Cuántas representan recuerdos de relaciones rotas, pérdidas, traiciones, momentos de angustia o soledad? Tal vez guardas cartas antiguas, regalos que ya no te traen alegría, fotografías que evocan un pasado que aún pesa en tu corazón. Sin darte cuenta, estos objetos se convierten en cargas espirituales que alimentan el sufrimiento y abren puertas a influencias invisibles. Padre Pío, con su sensibilidad espiritual tan afinada, solía decir: el enemigo se aferra a nuestras heridas no cicatrizadas. Y esa es precisamente la zona de mayor vulnerabilidad. Cuando guardamos objetos que sostienen esos lazos rotos, ese dolor que no soltamos. Lo que muchos ignoran es que esas pertenencias, aparentemente inofensivas, actúan como anclas espirituales. Impiden que avances, bloquean la sanación y muchas veces, sin que lo notes, reabren heridas justo cuando estás intentando encontrar paz. Sanar no es solo rezar. Sanar también es decidir. Elegir lo que permanece en tu vida y lo que ya debe partir. La purificación espiritual comienza cuando somos capaces de liberar no solo nuestra mente y nuestro corazón, sino también nuestro espacio físico de todo aquello que alimenta el pasado doloroso. Cada objeto que retienes debe ser examinado con el alma. ¿Te conecta con Dios, con el amor, con la paz? ¿O te vincula con la tristeza, el rencor, la culpa? Padre Pío nos recordaba que la lucha espiritual no está solo en el exterior. Muchas veces, empieza justo allí donde más bajamos la guardia. En nuestra propia casa, en el cuarto donde descansamos, donde soñamos, donde buscamos consuelo. Este es el momento de actuar. Comienza a liberar tu espacio de todo lo que ya no refleja la luz divina. Deja que tu habitación vuelva a ser un refugio sagrado, un lugar de descanso no solo físico, sino también del alma.
Esos objetos que conservas no son simples recuerdos del pasado. Son lazos espirituales invisibles que siguen atando tu alma a heridas que ya deberían haber cicatrizado. Es muy poco común escuchar este tipo de advertencia en homilías o retiros espirituales, pero para Padre Pío, esta era una de las formas más serias y sutiles, por las cuales el enemigo hallaba una entrada directa en nuestra vida espiritual. Mientras sigas aferrándote a aquello que te causó dolor, continuarás encadenado a un pasado que necesita ser entregado a Dios. Y al alimentar esos apegos, aunque sea en silencio y sin intención consciente, estás permitiendo que el mal se mantenga presente, dejando que emociones no resueltas y heridas sin sanar se apoderen de tu alma. Con el paso del tiempo, cada vez que vuelves a leer una carta, miras una fotografía antigua o sostienes un regalo que despierta en ti recuerdos amargos, estás reabriendo un lugar herido. Y donde hay una herida abierta, existe una brecha espiritual. Esa fragilidad se convierte en una puerta por donde se cuelan influencias oscuras que afectan no solo el espíritu, sino también tus emociones y hasta tu salud física. Recuerdo el testimonio de un hombre que llegó a Padre Pío, angustiado por pesadillas constantes que lo atormentaban noche tras noche. Al ser guiado por el santo a revisar lo que guardaba en su habitación, confesó tener una caja repleta de recuerdos de su exesposa. Cartas, fotos, pequeños regalos. Esa caja estaba guardada justo al lado de su cama. Eran las últimas imágenes que veía antes de dormir y las primeras al despertar. La respuesta de Padre Pío fue firme, casi urgente. Mientras sigas conservando eso cerca de ti, seguirás manteniendo viva la herida. Y donde se cultiva el dolor, hay espacio para el mal. El enemigo descansa donde el sufrimiento es prolongado. Eso que guardas es un altar erigido al dolor. Sus palabras no eran simbólicas, eran espiritualmente literales. Lo que Padre Pío estaba revelando es que el dolor sostenido en el tiempo, cuando no se entrega a Dios y se mantiene presente en nuestra vida cotidiana a través de objetos y memorias, se convierte en terreno fértil para que las fuerzas del mal operen con libertad. El enemigo se alimenta de lo que no ha sanado. Y mientras esa herida siga abierta, su presencia encontrará refugio allí. Así que ahora, vuelve tu mirada hacia tu propia habitación. ¿Qué estás guardando? ¿Qué cartas, fotografías, objetos o regalos mantienes cerca de ti que podrían estar sosteniendo un lazo con tu sufrimiento pasado? Estos elementos, por más pequeños o inofensivos que parezcan, están profundamente vinculados a tu salud espiritual y emocional. Este es el momento de hacer una elección. O permaneces atado a ese pasado que te duele, o abres tu alma para que la gracia de Dios te libere por completo. Haz un acto de entrega. Revisa tu entorno con los ojos del alma. Pregúntate sinceramente, ¿este objeto me une a Dios o me encadena al dolor? Padre Pío nos enseñaba que no basta con orar. Es necesario purificar también los espacios donde vivimos, porque el enemigo conoce cada rincón que usamos como escondite para nuestras heridas. Y es ahí donde suele actuar con más fuerza. Si quieres sanar de verdad, empieza por limpiar tu entorno. Cada cosa que eliminas con fe es un paso hacia la libertad. Cada recuerdo que entregas a Dios es una victoria sobre el mal. Mira con atención tu habitación. ¿Hay algo allí que te mantiene atado al pasado? Tal vez un objeto que al mirarlo te recuerda una pérdida dolorosa, una traición que marcó tu alma, un momento humillante que aún no logras superar, o la tristeza profunda de una caída que dejó cicatrices. Algún recuerdo que, en lugar de brindarte paz, reaviva el resentimiento o la amargura cada vez que lo ves o lo tocas. Si tu respuesta es sí, entonces el mensaje es claro y urgente. Actúa. Mueve ese objeto del lugar, despréndete de él, quémalo si es necesario, pero libérate y permite que ese espacio sea transformado. En lugar de mantener vivo o accesible algo que alimenta la herida, coloca allí un símbolo de perdón, de liberación, de esperanza. Algo que represente el inicio de una nueva etapa bajo la luz de Dios. Eso no significa que debas destruir toda fotografía o carta importante, ni renegar de tu historia. Pero sí es fundamental discernir qué objetos están espiritualmente atados a heridas profundas, sobre todo aquellas que aún no han sido verdaderamente entregadas a Dios a través de la oración, la confesión o la reconciliación interior. Muchos de estos objetos pueden ser tratados con dirección espiritual,
con ayuda de un sacerdote o mediante oraciones de liberación. Sin embargo, jamás deberían permanecer dentro del ambiente más íntimo de tu alma, tu dormitorio. El lugar donde descansas debe ser un refugio para tu espíritu, un espacio de paz y restauración, no un depósito de sufrimiento y nostalgia dolorosa. Y ahora nos aproximamos al tercer objeto, el más astuto, el más peligroso. Es aquel que no despierta sospechas, aquel que seduce bajo la apariencia del bien, y que muchos fieles conservan con orgullo pensando que están protegidos. Es ese crucifijo colgado en la pared, ese rosario sobre la almohada, esa imagen de un santo sobre la mesita de noche. Objetos que, en teoría, deberían ser fuentes de protección. Pero Padre Pío hizo una advertencia que ha perturbado a muchos corazones sinceros. No todo lo que parece sagrado verdaderamente lleva la presencia de Dios. Esto puede parecer chocante, especialmente para quienes practican su fe con devoción, pero la clave está en el origen espiritual de esos objetos. Cuando su procedencia está manchada por prácticas dudosas, por intenciones ocultas o manipulaciones esotéricas, esos símbolos ya no sirven a la luz, sino que se convierten en canales para fuerzas espirituales que operan en las sombras. Padre Pío fue enfático al decir que no basta con tener imágenes religiosas visibles en casa. Es vital asegurarse de que estos objetos estén verdaderamente bendecidos, consagrados, y que no hayan sido usados con fines contrarios a Dios. La intención con la que se crean estos símbolos, el trato que se les da y las manos por las que han pasado son aspectos que deben tomarse con extrema seriedad. Cruces compradas en mercadillos de objetos ocultistas, imágenes que fueron utilizadas en rituales esotéricos, rosarios que pasaron por manos impuras o fueron entregados con intenciones tergiversadas. Todos estos objetos, aunque parezcan santos, pueden estar profundamente contaminados. La apariencia externa puede ser religiosa, pero si el contenido espiritual ha sido profanado, se convierten en trampas silenciosas para el alma. Padre Pío nos recuerda, la verdadera protección viene de la fe viva, no del objeto en sí, sino de su santificación genuina. Por eso, si tienes crucifijos, rosarios o imágenes en tu cuarto, detente un momento. Pregunta a tu corazón y ora con sinceridad. ¿Sé de dónde vienen? ¿Fueron bendecidos? ¿Fueron entregados con amor y luz? ¿O arrastran consigo sombras que aún no he percibido? No todo lo que brilla viene de Dios. Discernir es parte del camino espiritual. Y si tienes dudas, busca ayuda espiritual. Porque en la lucha por tu alma, hasta lo aparentemente sagrado puede ser un disfraz. Piénsalo bien. ¿Beberías de un cáliz hermoso si supieras que contiene veneno? Casi con certeza, no lo harías. Y sin embargo, en el plano espiritual, muchos creyentes están haciendo justamente eso, abrazando símbolos de fe que están contaminados espiritualmente, creyendo que están protegidos, cuando en realidad están abriendo su alma a influencias oscuras. Padre Pío, con su visión aguda del mundo espiritual, solía ver mucho más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. En una ocasión, una mujer se le acercó para mostrarle un crucifijo antiguo que había comprado en un mercado de antigüedades. Antes de que ella pudiera decir una palabra más, él dio un paso atrás y le advirtió con firmeza: «Saca eso de tu casa». Fue usado para burlarse de Cristo. La mujer quedó en shock. No entendía cómo algo que parecía tan sagrado podría estar impregnado de negatividad. Pero poco a poco empezó a notar cómo su vida espiritual se deterioraba. Pesadillas constantes, una inquietud inexplicable, un peso que parecía colgar en el aire de su hogar. Todo había comenzado desde que ese crucifijo entró en su habitación. Lo que parecía un objeto de devoción se había convertido en una puerta abierta para la oscuridad. Y lo más alarmante es que este tipo de situación es más común de lo que se piensa. Muchos fieles tienen en sus habitaciones objetos religiosos olvidados, cubiertos de polvo, deteriorados, rotos o simplemente abandonados. Un rosario dejado a un lado ya no es un arma espiritual. Se vuelve como una espada oxidada. Un crucifijo colgado torcido en la pared no inspira fe, sino abandono. Donde hay descuido, no habita la presencia de Dios. Todo lo que le pertenece a Él debe ser tratado con amor, reverencia y dignidad. La reverencia hacia los objetos sagrados no es un detalle menor. Es un principio esencial en todo hogar católico. Cada imagen, cada cruz,
Cada símbolo debe tener una procedencia limpia y una intención pura. Un crucifijo comprado en una tienda católica confiable y debidamente bendecido por un sacerdote puede convertirse en un escudo de protección espiritual. Pero si ese mismo objeto fue adquirido en un lugar de dudosa procedencia, o si ha sido tratado con indiferencia o negligencia, su presencia puede ser contraproducente, incluso peligrosa. Porque lo sagrado no puede mezclarse con lo profano sin consecuencias. Esto se vuelve aún más delicado durante la Semana Santa, un tiempo sagrado en el que el cielo se acerca a la tierra, pero también donde el mal intensifica su actividad. En estos días, los objetos religiosos no son simples adornos, son instrumentos de batalla espiritual, faros de luz en medio de la oscuridad. Por eso, más que nunca, es crucial examinar qué imágenes y símbolos están presentes en tu habitación, cómo fueron obtenidos, y si verdaderamente representan la luz de Cristo. Porque incluso lo que parece piadoso puede ser un disfraz, y el enemigo, como advirtió Padre Pío, no se cansa de buscar nuevas formas de entrar en los corazones que se descuidan. Por eso, es fundamental que observes tu habitación con una mirada nueva, atenta y espiritual. ¿Hay algún símbolo allí que solo esté como adorno? ¿Está cubierto de polvo, torcido en la pared o simplemente olvidado? ¿Y tú conoces su procedencia? ¿Fue bendecido? ¿Te lo regaló alguien con intenciones limpias y espiritualmente sanas? Si tu respuesta es no lo sé o tengo dudas, eso ya es un claro signo de advertencia. Lo sagrado no puede ser tratado con indiferencia. Es momento de cuidar, limpiar, restaurar y, si es necesario, reemplazar. Si no tienes certeza del origen o de la pureza espiritual de un objeto, es mejor sustituirlo por uno bendecido, consagrado y adquirido con conciencia. Donde la cruz es honrada con amor y devoción, el mal no puede permanecer. Pero donde la cruz es tratada apenas como un adorno, como una pieza decorativa sin alma, pierde su fuerza espiritual. Y ahora que conoces los 3 objetos que deben ser removidos de tu entorno, los espejos no consagrados, los elementos que te atan al dolor del pasado, y los símbolos religiosos que han sido corrompidos o descuidados, es hora de actuar. No se trata solamente de retirarlos, sino de iniciar una verdadera restauración del sagrado dentro de tu espacio. Padre Pío sabía que la protección espiritual del hogar no se logra con palabras vacías, sino con fe viva y acciones concretas. Y es precisamente por eso que dejó, como legado, un ritual de purificación. No es brujería, ni superstición, sino la aplicación auténtica de verdades espirituales profundas. Este ritual solo es eficaz si se realiza con fe genuina y un corazón entregado. Padre Pío nunca dejaba a un alma afligida sin una dirección clara. Él entendía que la batalla espiritual no solo se gana rezando, sino también actuando con decisión. Por eso, enseñó un ritual sencillo pero poderoso, pensado para purificar el dormitorio y transformarlo en un espacio verdaderamente sagrado. Ahora te compartiré este ritual. Escríbelo, apréndelo y practícalo con reverencia. Lo primero que necesitas es una pequeña botella de agua bendita. Entra a tu habitación con ella, y comienza en la puerta. Con autoridad espiritual, pronuncia estas palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que todo mal abandone este lugar. Que solo el Espíritu Santo habite aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. Repite esta oración mientras caminas por la habitación, haciendo la señal de la cruz. Rodea la cama, rocía los rincones oscuros, abre los armarios, rocía dentro de los cajones, debajo de la cama, en las estanterías. Que cada rincón de ese espacio escuche tu fe. El agua bendita no es mágica, es un instrumento de gracia, consagrado por la Iglesia como un canal de la presencia de Dios. Lo que la hace poderosa no es su naturaleza en sí, sino la fe y la autoridad de Cristo invocada por ti durante la oración. Después de realizar este ritual, no dudes en retirar los objetos revelados. Si tienes dudas, elimínalos. Es mejor pecar por exceso de celo que vivir bajo la opresión de la omisión. Si el objeto es profano, deshazte de él. Si es un objeto religioso, llévalo a la iglesia y deshazte de él con reverencia. No procrastines este paso, ya que el retraso suele venir acompañado de resistencia espiritual, y la resistencia no siempre se percibe de inmediato. A veces,
Lo que necesitamos hacer es observar con atención lo que ya está en nuestro ambiente, porque es precisamente lo que allí está lo que podría estar actuando espiritualmente. Coloca símbolos sagrados en los lugares de quiebre, donde antes había oscuridad. Enciende un crucifijo bien colocado, coloca una imagen de Nuestra Señora, un rosario al lado de la cama o una Biblia abierta en el Salmo 91. Todo objeto sagrado, cuando es usado con devoción, se convierte en un símbolo de alianza y protección. Recuerda, estos objetos no son solo adornos, son declaraciones visibles de que esta casa pertenece a Dios. Finalmente, reza con verdadera intención. Un rosario, por sí solo, protege a quien lo toca con fe. El crucifijo solo ilumina si se honra con amor. Ora como lo hacía Padre Pío, con gratitud y reverencia. Él solía decir, la guerra espiritual se gana con fe. Es como luchar con una espada. Rompe tu creencia en la autoridad de Cristo y activa la fuerza espiritual de este ritual. Hazlo con convicción, hazlo con fe, pero entiende que esta no es una solución única. La protección espiritual es un hábito, un estilo de vida. Por eso, el Padre Pío creó un desafío de 3 días, especialmente para aquellos que desean purificar profundamente su habitación y transformarla en un santuario de luz. ¿Estás listo para ir más allá y consagrar tu espacio de una vez por todas? Este desafío íntimo de 3 días se basa en un principio espiritual antiguo: limpieza, purificación y consagración. Es el mismo proceso que se encuentra en las Escrituras, en las prácticas de los santos y en los ritos sagrados de la Iglesia. Ahora, este es el camino que puedes seguir para continuar restaurando lo sagrado en tu vida. En el primer día, realiza una limpieza total de tu casa. Elimina todo lo que no pertenece a Dios: talonarios de cheques, pinturas, ropa y objetos. La purificación comienza con una limpieza visible y tangible, que reflejará la transformación espiritual que deseas en tu hogar. Elimina todo lo que sea decorativo y transmita mensajes contrarios a la fe, todo lo que remita a antiguas heridas que no deben ser mantenidas. Como solía decir el Padre Pío, la santidad exige una elección radical entre Dios y todo lo demás. En el segundo día, comienza la purificación con la palabra y con agua. Rocía agua bendita en los 4 rincones de la habitación mientras recitas en voz alta el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Estas palabras no son solo poesía, son armas espirituales. Cuando se pronuncian con fe, el mundo espiritual responde. En el tercer día, haz la consagración final. Coloca un crucifijo o una imagen de la Virgen María en el centro de la habitación, enciende una vela y reza el rosario completo. Dedica este espacio a Dios con tu voz y con tu corazón. La luz de las velas representa a Cristo venciendo la oscuridad, y el rosario crea una barrera espiritual impenetrable. Declara, con autoridad espiritual, esta habitación pertenece a Dios. Aquí solo habita la luz. Aquí solo se servirá y adorará al Señor. 3 días, 3 pasos. Un nuevo ambiente, una nueva atmósfera. El Padre Pío solía decir, el cielo responde a un corazón decidido. Si aceptas este desafío, prepárate, tu vida cambiará. Muchos de los que siguieron este desafío han relatado cambios significativos. Algunos, por primera vez en años, lograron dormir en paz, sin pesadillas y sin el peso en el alma que los acompañaba. Otros testificaron la cesación de discusiones familiares, como si una niebla se hubiera disipado, trayendo armonía y serenidad al hogar. Invisible para los ojos, pero real en el corazón, la transformación ocurre cuando el ambiente es purificado. Muchos han sido testigos de mejoras físicas, como dolores y enfermedades que simplemente desaparecieron después de la purificación. Una mujer que siguió las enseñanzas de Padre Pío escribió, después de los 3 días, mi cuarto parecía otro. Estaba más claro, más silencioso. La presencia de Dios era palpable. Las pesadillas que me atormentaban todas las noches desaparecieron por completo. Por primera vez en mucho tiempo, desperté con una paz que nunca había experimentado. No fue por rituales complicados ni por objetos místicos. El poder estaba en la decisión interna de transformar mi cuarto en territorio consagrado. El secreto no está en rituales elaborados,
sino en la fe activa, en el deseo sincero de permitir que Dios habite plenamente el lugar donde descansas. Esta decisión espiritual, cuando se toma con seriedad, promueve cambios profundos. Así es como protegemos nuestro hogar de las tinieblas, no solo removiendo lo que es peligroso, sino eligiendo conscientemente lo que es sagrado. Ahora, responde sinceramente. ¿Estás listo para esta transformación? ¿Estás dispuesto a consagrar tu cuarto y tu casa para que realmente se conviertan en tierra sagrada? Si tu respuesta es sí, sellaremos este compromiso con una profunda oración de protección. Respira profundamente, cierra los ojos y repite con fe: Señor Jesús, en este momento en que pongo mi casa delante de ti, consagro mi cuarto, mi cama, mis pensamientos y mis sueños. Entra donde no puedo ir, purifica lo que no puedo ver, libérame de lo que no puedo alcanzar. Padre Pío, guerrero del cielo, intercede por mí. Retira de mi casa toda presencia que no provenga de Dios. Santa María, cubre esta casa con tu manto, y que los ángeles guarden este hogar. Mi deseo es que todo mal sea silenciado, Señor. Que mi casa se convierta en suelo sagrado, que mi cuarto se transforme en un altar, y que mi familia esté protegida por la fuerza de tu cruz. Que todo mal sea expulsado, ahora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con la llegada de la Semana Santa, es esencial mantener una vigilancia espiritual constante. Sin embargo, sepa que lo que ha aprendido aquí no es solo una advertencia, sino un llamado a la acción. Usted ha sido elegido para escuchar este mensaje, y una de las razones detrás de esto es que muchos viven en casas espiritualmente abiertas al enemigo, sin siquiera saberlo. Ahora que sabe, puede ser un instrumento de sanación y liberación en la vida de otros. Comente: mi cuarto pertenece a Dios, y comparta este video con quien necesita escucharlo. Puede ser la respuesta a la oración silenciosa de alguien que ha estado sufriendo sin entender por qué. Recuerde, la Semana Santa es un tiempo de gracia, pero también de guerra espiritual. Cuanto más sagrado sea el momento, más intensos serán los ataques de las tinieblas. Sin embargo, quien está al lado de la luz, con fe y autoridad, siempre vence. Remueva los 3 objetos. Acepte el desafío de 3 días y observe con sus propios ojos cómo Dios transforma no solo su cuarto, sino toda su vida espiritual. Como dijo el Padre Pío: para mí y para mi casa, serviremos al Señor. Ahora, haga su elección y haga clic aquí para continuar con la oración de liberación completa con el Padre Pío. Este no es el final del video, es solo el comienzo de su liberación.